Podéis buscar en vuestras Biblias Hebreos 10, versículos 24 y 25. He titulado a la predicación Congregadol, el medicamento para perseverar en la fe. No sé si os suena de la farmacia este medicamento. Vamos a ver la receta en esta mañana. Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dicen que hacen falta unos 1000 litros de agua para bautizar a un cristiano, pero solo se necesitan 10 gotas de lluvia para que se quede en casa el domingo por la mañana. Por supuesto, estoy hablando de otras iglesias, no estoy hablando de nuestra iglesia ni de nadie de aquí. Sé que aquí en Vilanova somos fieles y truene, llueve, haga un tornado, sea lo que sea, venimos fieles a reunirnos. Aún así, vale la pena que nos planteemos el por qué hacemos las cosas, ¿no? De hecho, venimos de una época extraña, ¿verdad?, donde como iglesia hemos tenido que ver que, bueno, pues hemos pasado momentos sin poder reunirnos. No se nos ha abierto la puerta, ¿no?, a vivir la vida cristiana de una forma quizá un poco más cómoda, desde casa, en el sofá, pudiendo ver el culto, incluso desde la cama mismo, ¿no? Podríamos estar reunidos. Y puede tener sus ventajas, ¿no? Porque si estoy en casa viendo el culto, como algunos estáis viendo ahora, pues oye, nadie me molesta, puedo estar 100% concentrado en lo que está diciendo el predicador, me puedo poner hasta en la mesa y escribir y tomar apuntes de todo lo que está diciendo constantemente para que cuando luego acabe el culto yo pueda ir a las notas y comprobar que lo que ha dicho es verdad y lo puedo aplicar a mi vida. Entonces me puedo poner a orar, Señor, por favor, que este mensaje se cumpla en mi vida. Porque esto es lo que hacemos, ¿verdad?, cuando nos quedamos en casa para ver el culto. Bueno, no lo sé. Pero vale la pena que lo pensemos bien, ¿no? ¿Por qué venimos aquí? ¿Para qué reunirnos los domingos por la mañana, los viernes por la tarde? ¿Para qué juntarnos en grupos pequeños de estudio cuando, pues no sé, podríamos estar aprovechando el tiempo para ir al gimnasio, para ver la telenovela, para estudiar tranquilamente nosotros solos la Biblia sin que nadie nos estorbe? ¿Es necesario que nos juntemos con otros cristianos y que pasemos tiempo con ellos? ¿Es una opción viable para un cristiano sobrevivir viendo los cultos por internet? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Como recordáis, la semana pasada tuvimos el privilegio como iglesia de bautizar a 6 personas, que me alegro de verlas esta mañana. Y es muy bonito ver cómo el Señor pues sigue moviendo a personas, ¿verdad?, a seguirle y a expresar públicamente su fe. Pero tal y como hemos estado diciendo estas últimas semanas y les hemos estado remarcando, el bautismo es solo el principio de la carrera, no es el fin, ¿verdad? No es, ya me he bautizado, ya estoy, al revés. Ya me he bautizado, ostras, ahora viene lo más duro y lo más difícil. Tenemos que perseverar en la fe. Para perseverar en la fe, os traigo esta receta de un medicamento que he encontrado en la carta de Hebreos, que, como digo, se llama Congregadol, pero no está disponible en farmacias. Nos acercamos a este pasaje que es bastante conocido, pero vale la pena también que pensemos por un momento cuál era la situación de esta iglesia, ¿no? Y por qué el autor les dice lo que hemos escuchado en estos versículos del capítulo 10. Y decimos que la carta a los hebreos es como una especie de sermón a una comunidad de trasfondo judío, ¿no?, que estaba pasando por pruebas difíciles. Era una comunidad que aparentemente había empezado muy bien la carrera de la fe, habían empezado fuertes, habían sufrido, habían superado pruebas, pero ahora estaban viniendo más pruebas, más sufrimientos, más problemas,
Y algunos estaban empezando a dudar. Quizá me he equivocado de religión, ¿no? Si tengo tantos problemas y las cosas me van mal, quizá estaba mejor antes. Y entonces algunos están incluso planteándose, oye, pues vamos a volver atrás, vamos a volver a nuestro judaísmo, a nuestras leyes, nuestros sacrificios, al observar los sábados, porque quizá eso era lo correcto. Y el autor de Hebreos les escribe para decirles que no vuelvan para atrás, que Jesús es mejor que todo el antiguo pacto. Jesús es lo mejor que existe y que lo que tienen que hacer es perseverar en la fe. Y el punto en el que nos encontramos esta mañana, en el capítulo 10, el autor ya ha hecho toda una explicación teológica enorme, con muchos detalles, demostrando que Jesús es superior a los ángeles, a la ley judía, a Moisés, a Aarón, a todo. Jesús es superior a todo. Y ahora les dice, en el capítulo 10, versículo 23, le dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Pues vamos a ver la receta del congregador. Primero, considerar y estimular. Versículo 24. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y las buenas obras. Considerar y estimular. Empezamos por lo primero. Considerémonos unos a otros. El verbo considerar es bastante sencillo. ¿Sabéis lo que significa considerar en griego? Considerar, lo mismo. Es muy sencillo. Considerar. Ahora, ¿os suena algún pasaje que diga considerar? Jesús, por ejemplo, les dice a sus discípulos, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. Considerad los lirios, cómo crecen. ¿Qué está pidiendo Jesús a sus discípulos? Pues que piensen en los lirios, que piensen en los cuervos, que los observen y mediten en ellos. Santiago 1, 23-24 dice así, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Considerar es como mirar en un espejo. Cuando los hombres, yo casi que no me afeito, pero los que tenéis un poco más de barba y os afeitáis, ¿cómo lo hacéis? Así rápido sin mirar, ¿no? Consideráis lo que estáis haciendo porque no os queréis cortar, ¿verdad? Cuando una mujer se está maquillando, no lo hace así sin mirar rápido, se está considerando el rostro porque se tiene que fijar que todo quede bien, que no se pinte los dientes con el pintalabios y cosas de estas, ¿verdad? Se está considerando, está con atención, concentrado, pensando en lo que hace. Pues esto es considerar, concentrarse. Y lo que el autor pide a los hebreos es consideraos los unos a los otros. O sea, concentraos los unos en los otros. Pensad en los demás. Meditad en ellos, conocerlos, observarlos, ved qué necesitan. O sea, consideraos, concentraos los unos en los otros. Ahora, cuidado, porque hay que pensar para qué nos tenemos que considerar los unos a los otros, porque es cierto que algunos venimos al culto y se nos da muy bien esto de considerar a los demás. Lo que pasa es que no lo hacemos con las intenciones que el autor quería, ¿no? A veces nos entra la enfermedad del miraque. ¿Sabéis qué enfermedad es la del miraque? ¿No la conocéis? Pues mira que en las iglesias se da, ¿eh? Pues mira, es la enfermedad que tú te entras y empiezas, mira qué tarde llega, mira qué ropa lleva, mira que se está durmiendo en el culto, mira que hace domingos que no viene, mira qué. Ahora, ¿es esto lo que el autor nos está diciendo que hagamos? No, ¿verdad? El autor nos está animando que nos consideremos los unos a los otros, nos concentremos los unos en los otros
para estímulo del amor y de las buenas obras. ¿Para qué debemos concentrarnos en los demás? Para estímulo del amor y de las buenas obras. Ahora, la palabra estimular también es interesante porque el significado original sí que es como de provocar o irritar. Se suele usar en sentido negativo, ¿no? Como cuando alguien te contesta mal o cuando alguien te está ahí metiendo pullas y al final tú explotas, ¿no? Y dices, es que me ha provocado. O cuando los niños juegan y uno le quita al otro y el otro le pega, es que me ha provocado. Pues el verbo estimular va en ese sentido de provocar. Lo que pasa que en este contexto es algo positivo. Dice, estimulaos al amor y las buenas obras. O sea, provocaos entre vosotros a hacer buenas obras, a amaros los unos a los otros. Pensad en vuestros hermanos, ved cómo podéis hacer y generar amor en ellos. ¿Cómo podemos ayudar a los demás, a nuestros hermanos, a hacer buenas obras, a estar más contentos, a ser más agradables, etcétera, etcétera? Consideraos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Esto es lo que el autor nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Para perseverar en la fe tenemos que considerarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer, verdad? Porque si nos dicen que tenemos que hacer algo, pero no nos dicen cómo hacerlo, estamos perdidos. Si a mí me dices que tengo que hacer un caldo, pues necesito más información. Que me lo pida no me sirve. Tienes que dar instrucciones. ¿Cómo lo hago? ¿No? Pues aquí el autor sigue dándonos instrucciones. Y vamos a la segunda parte, que es congregar y exhortar. Versículo 25, la primera parte. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En otras versiones es el famoso no dejándonos de congregar, ¿verdad? Me comentaron que hace unos años, con la pandemia se convirtió, no dejéis de zoomgregaros, porque le pusieron el zoom en vez del con, porque no podíamos estar juntos. Pero la idea es la misma, no dejando de congregarnos. Hasta ahora el autor está animando a que sus lectores se consideren los unos a los otros, lo hagan para estimularse al amor y las buenas obras, y entonces les recuerda algo muy básico. Juntaos, estad juntos, congregaos, pasad tiempo los unos con los otros. No vais a poder considerar ni estimular a nadie si no estáis juntos. Es casi tan obvio que parece una tontería recordarlo, ¿verdad? Es como si te dicen, pues para tocar el piano necesitas un piano. Para cocinar necesitas ingredientes. Para bañarte necesitas agua. Pues para consideraros los unos a los otros y estimularos al amor y las buenas obras, necesitamos estar juntos, ¿verdad? Para perseverar en la fe, necesitamos estar juntos. Ahora, estar juntos no es la única condición. Un famoso evangelista decía que ir a la iglesia no te convierte en un cristiano, igual que ir a un garaje no te convierte en un coche, ¿verdad? Ir a la iglesia por ir, eso solo no te convierte en un seguidor de Cristo, ¿verdad? Algo más está sucediendo cuando nos juntamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que dice a continuación, exhortándonos. Esa es la clave. Si los hebreos iban a mantenerse firmes en la fe, no era solo porque estuvieran juntos y pasaran rato los unos con los otros, sino porque en esas reuniones iban a exhortarse los unos a los otros. Y sabemos que esta es la receta del autor, porque en el capítulo 3 de Hebreos, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día. Nos está diciendo lo mismo en el capítulo 3 y en el capítulo 10. Es necesario que estemos juntos, pero que además nos exhortemos los unos a los otros. Ahora, para los que no han nacido con una versión Reina Valera bajo el brazo, ¿qué significa exhortar? ¿Qué significa exhortar? Es un verbo muy amplio, ¿verdad? No confundir con exorcizar, ¿vale? No es lo mismo exorcizar que exhortar. Y si lo confundimos, los cultos pueden ser un desastre. Y de hecho, si lo pensamos, son opuestos, porque en un exorcismo estás intentando sacar algo que está perjudicando a la persona. En cambio, cuando estamos exhortando, estamos intentando inculcar algo que beneficia a la persona. Así que quede clara la diferencia, ¿eh? Exhortar tiene más que ver con convencer mediante argumentos a alguien para que haga algo o cambie algo. Y esto abarca tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Exhortar puede significar animar a alguien que esté triste y darle motivos por los que cambiar ese estado. También puede significar llamar la atención por algo pues, que un hermano está haciendo y que sabemos que al Señor no le agrada. Estamos llamados a exhortarnos, a motivarnos los unos a los otros, a corregirnos y a cuidarnos. Todo eso entra dentro del verbo exhortar. Colosenses 3:16, Pablo da un resumen un poco y dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Este exhortarnos pues puede ser con canciones. He escuchado algo que me ha gustado y, oye, voy y te lo digo. O esta mañana he estado leyendo algo en la Biblia, veo un hermano en necesidad, oye, mira, el Señor, he leído esta mañana esto en la Biblia, creo que te puede ayudar. Estamos llamados a exhortarnos y a cuidarnos entre nosotros. Ahora, este texto, Hebreos 10:25, ¿cómo decirlo? Lo leo otra vez. No dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Ahora, un pastor no puede predicar este texto sin llamar la atención a los que están dejando de congregarse. Es casi como que obligatorio, y si predicas este texto y no haces referencia a la falta de asistencia, es como que te quitan el carnet de pastor. Entonces, no quiero que me lo quiten de momento, así que voy a hacer referencia a eso. Y ahora, por favor, considérate a ti mismo. Ahora no piense, por un momento no consideres a los demás, considérate a ti mismo. Piensa en ti. ¿Estás siendo fiel al llamado de Dios a congregarte y juntarte con otros cristianos? Y estamos hablando a los que estáis aquí, estamos hablando también a los que nos estáis escuchando desde casa, por supuesto. ¿Son las reuniones de tu iglesia una prioridad en tu vida o son un complemento? ¿Notas que cualquier excusa te sirve para no venir? Un cumpleaños, un aniversario, quizá un poco de moco de tu hijo. Uy, no, mejor se queda en casa. Quizá, hoy estoy muy cansado, hoy mejor me quedo en casa. Quizá la mínima molestia, uy, tengo el codo un poco, que cuando hago así, mira, suena, ya me quedo en casa mejor. Entiéndeme bien, no estoy llamando ahora a una visión legalista de los cultos, donde tenemos que estar aquí como un clavo, obligados contra nuestra voluntad, porque si no el Señor nos enviará un rayo y nos fulminará. No estamos hablando de eso. Lo que me gustaría es que cada uno de nosotros podamos pensar y mirar en nuestro interior y veamos si hay actitudes que nos están llevando a alejarnos de la congregación. Si hay cosas que nos impiden ver la reunión con nuestros hermanos de una forma en que,
la disfrutamos y estamos deseando poder juntarnos con otros cristianos. Si no te hace ilusión venir a los cultos, si no disfrutas de estar con otros creyentes, entonces contacta con tu médico celestial lo antes posible. Pregúntale a Dios si estás enfermo espiritualmente. Por otro lado, ya hemos dicho que esto no se trata simplemente de juntarnos y ya está, ¿no? Que estamos llamados a exhortarnos mutuamente. Y ayer pudimos estar en las Olimpiadas Evangélicas y os puedo decir que hay gente de esta iglesia que tiene un don de exhortación tremendo. Tendríais que ver cómo gritaban a sus hijos para que corrieran más rápido, para que tiraran la bola más lejos, para que saltaran más alto. Yo no sé, era en Barcelona, pero si aquí en Vilanova hubierais estado atentos, creo que habríais sido capaces de llegar a escuchar a algunos exhortadores en Barcelona. Y bueno, ayer pues sí, estábamos animando a nuestros hijos para que lo hicieran bien en las Olimpiadas. Pero la actitud con la que tenemos que venir a reunirnos es parecida. Quizá no hace falta gritar tanto, hermano, venga, ánimo, ven el domingo. Quizá no es necesario, aunque quizá alguno sí lo necesita, ¿verdad? Pero uno de los propósitos por los cuales tú estás en una iglesia es para animar a otros a que sigan corriendo hasta el final de la carrera. Uno de los propósitos por los que estás aquí esta mañana no es para que te vaya bien todo a ti, sino para que tú puedas animar a otros, exhortar a otros y ayudarles a llegar hasta el final, a llegar hasta la meta. Dios te ha puesto en esta iglesia para que estimules a tus hermanos al amor y a las buenas obras y ellos lleguen hasta el final. Así que cuando vengas a las reuniones y a las actividades que se proponen, cuando te reúnas en grupos pequeños, cuando estés ensayando las canciones del domingo o preparando una clase de escuela dominical, recuerda que tu tarea principal es la de animar a tus hermanos y hermanas a seguir corriendo y a seguir creciendo en la carrera de la fe. Y es verdad, exhortar a alguien no es fácil, ¿no? Ya sea para animar, ya sea para corregir. Exhortar implica más de lo que haríamos por naturaleza, porque nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pues yo también bien. Bueno, un poquito mal aquí, un poquito mal. Bueno, pues oraré por ti. Hasta luego. Un poco es lo que nos sale de forma natural, ¿verdad? Cuando alguien nos explica algo, enseguida nos estamos, ¿cómo puedo hacer para ayudarle? Pero vemos que la Escritura nos lleva a tener esa predisposición, a involucrarnos los unos con los otros, a pensar, ¿cómo podría yo ayudar a esta persona? ¿Qué podría hacer más por ella? ¿Cómo podría estimularla al amor y a las buenas obras? Es más trabajo, no nos vamos a engañar, no quiero que te vayas pensando aquí que es súper fácil, es más trabajo, pero es lo que la Biblia y el Señor nos llaman a hacer. Finalmente, vamos al último paso de la receta del congregador, y es el punto 3, aplicar a tiempo. Aplicar a tiempo. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si hasta ahora hemos estado viendo el qué es lo que tenemos que hacer, considerar y estimular, y hemos visto también cómo tenemos que hacerlo, congregándonos y exhortándonos, ahora vemos el porqué, la motivación para hacerlo. El autor dice que nos exhortemos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿cuál es el día que se acerca? ¿Lo sabéis? ¿A qué se refiere el autor de Hebreos? Podría ser. No lo sabemos del todo.
Normalmente cuando la Biblia habla de el día, pues sí, suele ser el final de los tiempos donde pues nuestro Señor Jesús vuelve y ya restaura todo. Bueno, podría ser. Es lo más probable, pero no lo dice claramente. Ahora, es verdad que todos los cristianos esperamos el día donde nuestro Señor Jesús vendrá, instaurará ya por completo su reino, los que hemos creído en Él resucitaremos y Dios renovará los cielos y la tierra para que su pueblo viva con Él para siempre. Ese día se acerca, ¿verdad? Por lógica pura, ese día se acerca. El autor de esta carta sabía de la necesidad de transmitir lo urgente que es la comunión de los cristianos. Fijaos también Hebreos 3:13, la misma carta, dice: antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, como hemos dicho antes. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Dice, en tanto que se dice hoy. O sea, es como decir, mientras haya tiempo, mientras todavía hay hoy, mientras todavía estamos en este punto de la historia, mientras todavía estamos aquí, exhortaos cada día. Cada día. Ahora, pensad en cada día de hace 2000 años. Cada día no tenían WhatsApp donde escribir a su hermanito, oye, que el Señor te bendiga, o para enviarle una foto con una frase muy bonita, ¿verdad? Antes no tenían emails, antes no tenían teléfono para llamar. El exhortarse cada día, ¿qué implicaba? Implicaba verse, implicaba, no os penséis que eran todos aquí jubilados que tenían todo el día, que no digo que tengan los jubilados todo el día a su disposición, pero no era gente que no estaba haciendo nada durante el día, era gente que trabajaba en peores condiciones que nosotros y luego ¿qué hacía? Luego se reunían y se exhortaban. En tanto se dice hoy, exhortaos los unos a los otros cada día. Hay otro día que también se está acercando, ¿verdad? ¿Cuál es ese día que se está acercando? El día de tu muerte. El día de tu muerte. Estas semanas, ¿verdad? La muerte es un tema en el que hemos tenido que pensar como iglesia. Primero, por el fallecimiento de nuestra hermana Carmeta y hace unas horas también con el de Rosalía. Rosalía, hace una semana, ¿dónde estaba? Estaba aquí sentada, ¿verdad?, con nosotros. Sé que puedes pensar que quizá esto de la muerte es algo como que, bueno, esto para los que ya pasan los 50 ya tienen que ir pensando en ello. Pero lo cierto es que no tienes la más mínima garantía de que la semana que viene puedas estar aquí sentado, ¿verdad? Todos los que estamos aquí podríamos morir esta semana. Ahora, el texto no está hablando del día de nuestra muerte, eso que quede claro. Pero tampoco podemos ignorar esta realidad. Nuestra muerte se acerca. El día se acerca donde ya no podremos hacer nada más, donde ya no podremos arrepentirnos, donde ya no podremos obedecer lo que el Señor ha querido que obedezcamos en esta etapa de nuestra vida. Es urgente que nos juntemos como cristianos. Y estaba pensando, ¿cómo podría transmitir esta urgencia? ¿Cómo? Porque me da la impresión que mis palabras son pobres para expresar esta urgencia, ¿no? Y ¿cómo podría? ¿Cómo podría? Y se me ocurrió una idea. Sigue leyendo el capítulo. Entonces, si seguimos leyendo el capítulo, fijaos lo que dice. Acaba diciendo lo que hemos leído en el versículo 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Versículo 26, porque si pecaremos,
Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No sé cómo os quedáis después de esta advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habrá un día en que todos nosotros tendremos que estar ante un Dios santo y un Dios perfecto. Y ese día se acerca. Y, hermanos, quizá nos parece que esta advertencia es como muy seria, ¿no? Y muy exagerada, demasiado, ¿no? Pero esta advertencia, en su contexto, es completamente apropiada. Porque lo que el autor ha estado haciendo en los 10 primeros capítulos de este libro es describir con detalle la excelencia de la persona de Jesús y la grandeza de su obra por sus hijos. Ha estado explicando cómo Jesús es superior a todas las cosas y siendo superior a todas las cosas, Dios lo sacrificó, lo hizo morir por amor a nosotros. Entonces, con ese gran sacrificio que hizo Jesús, ahora nosotros no vamos a reunirnos. Ahora nosotros vamos a ignorar lo que la palabra dice y mirar para otro lado. Vamos a pisotear la sangre que Jesús derramó. Cuando rehusamos reunirnos con otros creyentes, cuando preferimos quedarnos en el sofá viendo el culto, en vez de esforzarnos por venir. Por cierto, hay gente que no puede venir, por supuesto, y no quiero que todos los que estáis en casa viéndolo os sintáis mal. Somos conscientes como iglesia y esto no es un reproche contra ellos, por supuesto. Pero reconocemos que también hay gente que puede venir y que cualquier excusa sirve para no hacerlo. Cuando rechazamos la reunión con otros creyentes, estamos rechazando y pisoteando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y bueno, quizá no estamos pisoteando todavía, pero sin duda tenemos un pie más cerca de acabar pisoteándolo. La reunión entre creyentes es vital para perseverar en la fe. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hace unos años leía la siguiente noticia que envió Puertas Abiertas. Dice: mientras celebraban una reunión de oración en una iglesia hogar, un grupo de vecinos entraron y les atacaron de forma violenta. Esto era el titular. Después dice: el pasado 11 de agosto, esto de otro año, el pastor Rajesh Gupta, junto con su mujer y su hija, fueron atacados mientras celebraban una reunión de oración. El ataque fue tan violento que todos acabaron con heridas de gravedad. El pastor y su mujer sufrieron daños graves y acabaron con fracturas por todo el cuerpo. Sin embargo, el acontecimiento más terrible ocurrió cuando el grupo de atacantes, que constaba de una veintena de personas, comenzó a atacar a Julie, la pequeña de 8 meses, hija del pastor. La bebé fue golpeada contra un muro, sufriendo heridas de gravedad.
¿Cómo es posible que en todo el mundo, haya cristianos que se arriesgan a reunirse sabiendo el riesgo que corren? No solo ellos, sino sus familias. ¿Cómo puede ser que en medio de ambientes tan hostiles y tan difíciles sigan teniendo el valor de juntarse como iglesia? Ellos han entendido lo importante que es reunirse. A pesar del riesgo que la persecución implica, han entendido lo que el autor de Hebreos le decía a esa iglesia. El beneficio de reunirse es mayor que el daño que podáis sufrir. El peligro de no reunirse es peor que cualquier cosa que os puedan hacer a vosotros o a vuestra familia. Y valdría la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos dónde estamos nosotros en este sentido. Os quiero animar como iglesia a participar en las reuniones que tengamos, no solo el domingo, estamos hablando ya del culto de oración, estamos hablando de los grupos pequeños y es especialmente un énfasis que me gustaría que tuviéramos como iglesia. Tenemos a Mercé, que dirige el grupo, el ministerio de las células. Tenemos varios líderes de células diferentes por casa. Me gustaría que pudiéramos entender desde estos versículos que necesitamos juntarnos regularmente con otros creyentes para exhortarnos. Nuestra vida depende de ello. Así que, por favor, sé que estás muy ocupado. No conozco a nadie que no esté ocupado. Todos estamos muy ocupados, pero te animo a que consideres tu vida, consideres que es cuestión casi de vida o muerte, que te juntes con otros cristianos para aprender la palabra de Dios y para exhortarnos los unos a los otros. Te animo a que preguntes a Mercé, que te explique las células que hay. Fuera tenemos un papel con los diferentes líderes, la periodicidad con la que se reúnen. Quizá te gustaría empezar otro grupo, no lo sabemos, pero por favor considera que necesitas para perseverar en la fe reunirte regularmente con otros cristianos. Ahora, no quiero acabar en un mal tono y realmente el autor de Hebreos no acaba en un tono amenazante, sino que el versículo 39, que es donde acaba un poco este párrafo, dice: «Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma». Y que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas, que preservemos hasta el final, que perseveremos en la carrera de la fe. Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que te preocupas de nosotros realmente, que eres un Dios que no estás lejano, no estás apartado del mundo, no te has olvidado de nosotros, sino que estás cerca y te interesa nuestro día a día, Señor. Sabemos que te interesan más que nuestros domingos por las mañanas y nuestros viernes por la noche. Sabemos que te interesan mucho más que nuestro devocional diario. Sabemos que tú estás interesado en toda nuestra vida, Señor, en cada momento que pasamos. Y te damos las gracias, Señor, por las advertencias también que encontramos en tu palabra, que quizá a veces son difíciles de digerir, Señor, y que pues, nos hacen sentir incómodos, Señor. Pero también nos hacen ver y nos hacen darnos cuenta que no estamos en un juego, Señor. Que tú diste a tu Hijo Jesús lo más valioso que existe en este planeta, lo más valioso que existe en todo el universo, Señor, para salvarnos, para que estemos juntos y para que un día ya estemos contigo también, juntos para siempre. Así que te pido, por favor, que en cada uno de nosotros pongas el deseo de juntarnos, el deseo de estudiar tu palabra, el deseo de poder invitar a otros también, Señor, y que crezcamos como iglesia, Padre, para tu gloria. Úsanos, Señor, y bendícenos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.